A su vez también vamos a responder a estas dos preguntas planteadas, ¿no? ¿Para qué hacemos el análisis de una política pública, ¿no? ¿O para qué se hace, ¿no?, el análisis de una política pública? Como también una pregunta a responder también es ¿cómo analizar las políticas públicas? Entonces, al final de esta sesión, ustedes van a tener que alcanzar o lograr, en este caso, en definir el análisis de una política pública, ¿no? Caracterizar el análisis de una política pública y conocer la utilidad, ¿no? La utilidad de realizar un análisis de política pública. Eso es lo que básicamente se pretende, pues, con esta sesión a través de estos objetivos de aprendizaje. Muy bien, a ver, iniciaremos entonces. Primeramente nos vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el análisis de políticas públicas? Para ello vamos a tomar algunos autores para que nos ayuden a tener una mejor perspectiva cuando hablamos de análisis de políticas públicas. Cuando se habla de análisis de políticas públicas, podemos decir, por ejemplo, este autor, ¿no?, Tamayo, exclusivamente, ¿no?, manifiesta que el análisis de políticas públicas no es sino un conjunto de técnicas, conceptos, estrategias que provienen de distintas disciplinas. Entonces, en ese entender hasta ahí, hay que entender lo siguiente, ¿no? Cuando se hace análisis de políticas públicas, no es una cuestión bastante particular, ¿no? Es una cuestión en el cual tenemos que tener presente un conjunto, ¿no? Un conjunto o un grupo, ¿no? ¿De qué? De técnicas, conceptos, podríamos decir aquí también teorías, dentro de ello también estrategias, que justamente van a ser de las distintas disciplinas que se necesitan para hacer análisis de políticas públicas. ¿Cuáles son esas disciplinas, no? En otras palabras, hablamos, por ejemplo, de la ciencia política, de la sociología, de la teoría de la organización, referida a lo que es también la administración, la psicología y la antropología, ¿no? Entre otras, ¿no? Podemos seguir mencionando, como por ejemplo, asociada también a la contabilidad, ¿no? A la economía, ¿por qué no hablar también a la estadística, ¿no? Entonces, y así sucesivamente podemos seguir mencionando bastantes otras disciplinas, ¿no? Esto es lo que nos dice más que todo Tamayo, este autor, cuando se habla de realizar, ¿no?, análisis de políticas públicas, ¿no? ¿O qué es el análisis de políticas públicas, ¿no? A su vez, realizar todo este análisis de políticas públicas está ligado justamente con el quehacer de la investigación para la acción. Es decir, no es una cuestión meramente descriptiva, de tener en cuenta todo este conjunto de técnicas, conceptos, teorías, estrategias que provienen de distintas disciplinas, sino el quehacer de la investigación, ¿no?, pero para la acción, ¿no? No queda únicamente en una cuestión teórica, ¿no? Entonces, justamente todo este conjunto provenientes de distintas disciplinas van a ayudar justamente al decisor público, al que toma las decisiones en materia de problemas públicos, y ayudar también a su vez a responder una serie de preguntas claves exclusivamente. Entonces, hasta ahí, por lo menos, ustedes ya con este autor estamos tratando de responder a esta pregunta: ¿qué es el análisis de políticas públicas, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo se podría responder, no? ¿De qué manera el decisor público puede, en este caso, realizar, pues, análisis de políticas públicas y responder a una serie de preguntas?
Para ello se tiene que plantear una serie de interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, uno, una primera interrogante, ¿no? Sería, ¿debería intervenir el gobierno para solucionar un problema concreto? Esa es una pregunta que en este caso el decisor público, que viene a ser el gobierno, se pregunta, ¿no? Lo más lógico aquí va a ser que sí, ¿no? Porque esa es tarea propiamente del gobierno, ¿no? A solucionar los diferentes problemas públicos, ¿no? Que se tienen, ¿no? Lógicamente para ello va a ser una serie de, va a seguir una serie de mecanismos, estrategias, ¿no? Lo que queremos aquí es únicamente tratar de responder a estas interrogantes que se deben de hacer cuando se realiza análisis de política pública. Otra interrogante, ¿cómo se debe orientar esa intervención? Es decir, el cómo, ¿no? ¿Qué estrategias, qué mecanismos, ¿no? A través de qué se deben de realizar, ¿no? Esa intervención por parte del gobierno. Otra interrogante, ¿cuánto tiempo será necesario actuar sobre él? Bueno, esa es otra de las interrogantes que el decisor público tiene que tratar de responder, ¿no? Otra interrogante, ¿qué costos acompañará a las acciones emprendidas? Lógicamente que para poder implementar una acción, ¿no? Frente a un problema ya determinado dentro de la sociedad se necesitan recursos y por lo tanto se incurren una serie de costes o costos, ¿no? En este caso. Entonces ahí se tiene que hacer pues lo que se conoce, ¿no? En la gestión pública, la parte presupuestal, ¿no? Otra interrogante, ¿quién se beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella? A ver, aquí muchas veces, no siempre la intervención que realiza el gobierno frente a un problema concreto, como para darle solución, el beneficio va a ser para todos. Siempre hay una parte que va a salir perjudicado, entonces eso se tiene que tener de alguna manera en forma clara, ¿no? Entonces, esa es otra de las interrogantes. Otra interrogante, ¿serán o no satisfactorios los resultados de la intervención? En toda intervención siempre se plantean objetivos, ¿no? Metas a alcanzarse. Y lo más probable es que estas metas o estos objetivos deben ser lo más satisfactorio posible, ¿no? Para solucionar un problema público. Entonces, podríamos decir preguntas claves, interrogantes claves, cuando se trata de desarrollar en este caso o se busca desarrollar lo que son o lo que es un análisis de una política pública. Muy bien. A ver, rescatemos otro autor, ¿no? Bueno, esas interrogantes claves que hemos visto, si retrocedemos, justamente están asociados a este autor, ¿no? A Tamayo, ¿no? Porque cuando Tamayo dice es investigación para la acción, su objetivo es ayudar a responder al decisor público a estas preguntas claves que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera es una forma, ¿no? Es una forma de hacer análisis de política pública de acuerdo a este autor. Ahora veamos, de acuerdo a otro autor, ¿a qué se refiere el hecho de hacer análisis de políticas públicas? Según 2004, él habla de que hacer análisis de política pública es una disciplina profesional, la cual exclusivamente está orientada a la solución de problemas, ¿no? Es decir, cuando se hace análisis de política pública, es una disciplina, ¿no? Entonces, ya estamos entendiendo que las políticas públicas, ¿no? Son, en otras palabras, una disciplina profesional, cuyo objetivo vamos a poder determinar aquí, podríamos decir, a la solución de problemas, que justamente se basa o se nutre, ¿no? En lo que son teorías, métodos del avance científico, producidos tanto por las llamadas disciplinas científicas.
¿no? Es decir, esas, esas varias disciplinas que conjuncionan para hacer análisis de política pública, justamente ayudan, ¿no? O nutren de estas teorías y métodos que se necesita para solucionar los distintos problemas que se tienen en la sociedad. Entonces, hasta aquí, Segundum lo cataloga, ¿no? A la realización de hacer análisis de política pública no como una cuestión meramente descriptiva, ¿no? O meramente, vamos a decir, eh, no experimental dentro de la investigación, ¿no? Sino asociada a una cuestión también, en este caso, científica, con la conjunción de varias disciplinas, porque habla en este caso de teorías, métodos de acuerdo al avance científico. Muy bien, entonces hasta aquí es lo que podemos ver referente a lo que es análisis de política pública como una especie de idea, ¿no? Según estos dos autores. Entonces, ahora vamos a tratar de realizar una definición con la cual, bueno, yo pongo a consideración de ustedes, porque finalmente ustedes también pueden tener su propia idea, definición de lo que es análisis de política pública, ¿no? Entonces, definimos el análisis de política pública como que dice, un campo de análisis multidisciplinario. ¿Por qué? Porque conjunciona varias disciplinas, las que hemos mencionado hace rato, ¿no? Según esos autores. Orientado a la comprensión de problemas, lógicamente, ¿no? Hacer análisis de política pública va a estar ligado a la determinación de un problema público de la sociedad, ¿no? Propiamente, al existir estos problemas, se tiene que identificar y plantear posibles soluciones, ¿no? O posibles alternativas de solución, ¿no? Para poder intervenir y así determinar la efectividad de las intervenciones, ¿no? Entonces, con estas posibles soluciones podemos determinar una efectividad, ¿no? De las intervenciones, ¿no? Entonces, es un concepto, una idea que pongo a consideración. Con esto no estoy queriendo decir de que es una definición o un concepto único, ¿no? Ustedes pueden tener su propia definición, su propia idea de lo que es análisis de política pública, pero lo que quiero dar a conocer es que hay que tener en cuenta que es un campo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, que está basado en la solución o primeramente en la determinación de los problemas en la sociedad, el planteamiento de posibles intervenciones, ¿no? Exclusivamente para darle solución a este problema, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos análisis de política. Sigamos. Veamos ahora las características, ¿no? Propias del análisis de política pública, ¿no? Aquí tenemos dos características. La primera hace referencia, o sea, de los propios conceptos, ideas que hemos visto anteriormente, vamos a rescatar, ¿no? Las características propias de la realización de lo que es análisis de políticas públicas. La primera hace referencia a que es un trabajo profesional orientado a la solución de problemas. Es bastante práctico, ¿no? Pragmático también podríamos decir, ¿no? Porque todo ese trabajo que se realiza dentro de análisis de política pública tiene que estar orientado justamente a solucionar problemas. La segunda nos manifiesta que apunta a un aspecto de multidisciplina, que es multidisciplinario, ¿no? Se apunta a una multidisciplinariedad, el análisis de política pública, o sea, a la conjunción de varias disciplinas. Entonces, la primera característica, cuando ahí se hace referencia a un trabajo profesional orientado a la solución de problemas, ¿a qué se refiere, no? Es que toma en cuenta
o acude a un conjunto de métodos, técnicas y herramientas profesionales útiles para comprender y caracterizar, ¿no? Con el objetivo de expresar, ¿no?, su configuración en una situación que ha sido identificada o es susceptible de ser identificada como problema. ¿Cuáles podrían ser dentro de ello, por ejemplo, cuando hablamos de la identificación del problema? ¿Cuáles podrían ser las causas que lo han originado? Y o la interdependencia que presenta con otros problemas. Entonces, si se fijan aquí, a través de esta primera característica, hacer análisis de políticas públicas está referida exclusivamente, ¿no?, a tener en cuenta un conjunto de métodos, ¿no?, técnicas, herramientas, lógicamente que son profesionales, las cuales van a ayudar a comprender, caracterizar, a ver la identificación del problema, ¿no?, del problema público, a su vez hacer un análisis de cuáles son las causas que lo originan y no solamente el hecho de que pueda ser un problema ligado específicamente a uno solo, puede estar ligado a la dependencia de otros, ¿no? Y así por el estilo. Y por qué no decir también, hacer un análisis también de poder determinar a razón de esas causas se pueden generar consecuencias. Esa es una primera característica, ¿no? Segundo, veamos a qué se refiere. Cuando se hace el análisis de políticas públicas dentro de ellos de un determinado problema, esto para comprender en forma mucho más clara y precisa el problema, únicamente no se hace pues con una sola disciplina, dicho análisis, ¿no? Se necesita varias otras disciplinas, como por ejemplo en el caso de la concurrencia necesaria de las ciencias básicas y sociales, ¿no?, las cuales información pues concreta, ¿no?, sobre la situación, ¿no?, de ese problema público, ¿no?, y las posibles soluciones que se puedan abordar y las que puedan tenerse disponibles, ¿no? Por ejemplo, tienen el caso de este problema a nivel mundial, ¿no?, que es el problema del calentamiento global, que este problema no se puede abordar pues, únicamente con una sola disciplina, sino necesita la conjunción de varias o la concurrencia de varias otras disciplinas, o también podríamos decir de varias otras ciencias, ¿no? Las ciencias básicas, las ciencias sociales. Con ayuda de ellos se puede abordar este problema y buscarle las alternativas de solución, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos estas dos características que surgen como son propias del análisis de políticas públicas. A ver. Y nuevamente nos hacemos aquí otra pregunta, ¿no? Pero está yendo tu Lo celularidad. siguiente, ¿no? Sí, por todo lo ¿Para que qué hacemos análisis de políticas? Está rápido, baja. Esto según Sí, Day, sí, mentira. ¿no?, y Kraft. Nada. Primero, ¿no?, para comprender y caracterizar una situación. Todo lo está cargando. Es una primera Mira, mi primo duele. eh, respuesta que podríamos darle a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué hacemos análisis de políticas? Cuando hablamos para comprender y caracterizar la ¿Cuánto está? situación, ¿Cuánto por ciento está? justamente se refiere a qué? A poder 88%. identificar, ¿no?, un problema Está bien. Un ratito de mi rápido carga, segundos carga. o un problema Tan catalogado, alto, susceptible de 88%, ser ¿qué es eso? conocido como problema. 38, Que puede está bien, ser, por 38. ejemplo, ¿Qué? la cuestión de la inseguridad, ¿no?, la No cuestión hay del dónde, no hay, está problema lleno, está. No, de es los que problemas redonda de es. salud, de educación, Ya, como espera un ratito, etcétera, espera ¿no? un Son ratito, espera un problemas ratito. públicos. Y a su vez Ahorita lo también, tengo. Voy no con él. solamente comprender y determinar el problema público, sino también el tipo de intervención de política Ahorita te pública que alcanzar. podría resolverla, ¿no? A su vez, teniendo en cuenta los resultados o efectos o impactos que pueda tener la intervención de estas posibles soluciones o la posible solución.
Entonces, en esta primera respuesta que le damos a esta pregunta, ¿para qué hacemos análisis de políticas públicas? Dos cosas. Para comprender y caracterizar la situación. En ella determinamos, identificamos el problema público y a su vez también planteamos posibles intervenciones a través de políticas públicas. Veamos ahora la segunda respuesta, ¿no?, a esta pregunta. ¿Para qué hacemos análisis de políticas públicas? También para otorgar asesoría profesional a las autoridades u otros actores. Normalmente, muchas veces, nuestras autoridades no siempre están pues con la suficiente capacidad como para abordar los distintos problemas públicos, ¿no? Y a su vez dar alternativas de solución. Entonces, para ello necesitan una asesoría profesional, ¿no? Para otorgar asesoría profesional a las autoridades u otros actores que participan en el proceso de la política pública, ¿no? La política pública tiene un proceso, ¿no?, en el cual está constituido por diferentes etapas. Entonces, la comprensión del problema y la identificación de alternativas de solución específicamente, ¿no? Ahí entra a tallar la asesoría profesional que tiene que darse, ¿no?, la cual va a permitir sugerir cómo podría abordarse un cierto problema y qué tipo de intervención de política pública podría lograr los resultados e impactos deseados o acercarse a ellos. Dentro de ello, algo que podría complementar también aquí, cuando hablamos de asesoría profesional, sería otra pregunta que podría surgir dentro de ello. Entonces, ¿quiénes son los llamados a brindar asesoría profesional, no? Antes de que se creara la carrera de gestión pública, ¿no?, bueno, los que eran los llamados eran de bastantes disciplinas, de distintas áreas, ¿no? Profesionales en sociología, en economía, en administración, en contabilidad, en antropología, etcétera. Entonces ahora que justamente se tienen pues estos profesionales, ¿no?, ya en el mercado, entonces yo podría complementar esta parte, ellos serían los llamados justamente, ¿no? No los eruditos, podríamos decir, pero de alguna manera los llamados directamente complementándose con otras áreas o con otras propiamente. Muy bien, a ver. Ahora, otra respuesta que podríamos darle también cuando nos preguntamos para qué hacemos análisis de políticas públicas es a lo siguiente, ¿no? Otra respuesta: para apoyar y promover la participación de los ciudadanos. Hoy en día muchas veces cuando se hace políticas públicas, muchas veces no se toma en cuenta, ¿no?, la participación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy en día es interesante que haya una participación, ¿no?, plena de parte de los ciudadanos. Claro, no va a ser directamente, sino a través de sus representantes, ¿no?, exclusivamente de la sociedad civil, ¿no? Bueno, para apoyar y promover la participación de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de la política pública. O sea, es Ya está, ya. una participación plena en las diferentes No te etapas, escucho nada, ¿no?, del no estoy proceso de concentrado acá, política. no te escucho. Estarás En la hablando, medida que más estás información diciendo. esté disponible sobre los Ujú. problemas que surgen en las comunidades, sobre aquellos que son abordados por las autoridades, ¿no?, y sobre alternativas de política pública que están siendo consideradas o aquellos bajo implementación, mayores posibilidades tendrán los ciudadanos de participar en el proceso. Entonces, una plena participación, por ejemplo, es algo que se ha venido trabajando en materia de gestión pública desde hace muchos años atrás, en el cual tiene plena participación, pues, los ciudadanos a través de sus representantes, ¿no? Por ejemplo, en lo que cada año son llamados, ¿no?, a través de esta forma, ¿no?, de trabajo y hacer partícipe a los ciudadanos a través de lo que es el presupuesto participativo, ¿no?
Ahí, por ejemplo, diferentes representantes de la población a través de sus gremios, ¿no? A través de sus representantes de la sociedad civil, hacen su participación, ¿no? Justamente para poder dar una mejor visión sobre los problemas públicos, sobre la información que se necesita, ¿no? Y también conjuntamente con las autoridades, ¿no? En este caso, ¿no? Y todo el staff de profesionales, ¿no? Que son los llamados justamente a, a realizar todo un análisis propiamente frente a estos problemas públicos, luego un diseño, una implementación, ¿no? Frente a estos problemas públicos para darle posibles alternativas de solución. Muy bien, otra respuesta que podríamos también responder cuando nos habla de que para qué hacemos análisis de políticas públicas es la siguiente: para influir sobre las decisiones de política pública. Bueno, cuando hablamos para influir sobre las decisiones de política pública, ¿no? Luego de avanzar en comprender y caracterizar propiamente el problema, luego de que se tiene que hacer la asesoría profesional conjuntamente con las autoridades y otros actores, promover la participación de los ciudadanos, luego de avanzar en la comprensión propiamente del problema, lo que se busca es que los analistas deben de identificar alternativas de solución, ¿no? Que difunden en ambientes especializados y entre quienes participen en el proceso de la política pública, ¿no? Entonces, no solamente las alternativas de solución deben de ser planteados, ¿no? Estos tienen que también a su vez ser difundidos, ¿no? Con una plena participación, en este caso, dentro del proceso de la política pública de todos los actores involucrados propiamente, ¿no? Entonces, esto va a ayudar bastante a que se tome, pues, una decisión correcta, ¿no? Entonces, fíjense que son varios aspectos que hay que tomar en cuenta en materia de a la hora de realizar análisis de políticas. A ver, sigamos. Finalmente, vamos a responder a esta pregunta que dice: ¿cómo se analiza la política pública? Y nos vamos a ayudar con este autor, ¿no? Tamayo, ¿no? Según Tamayo, implica que dice: todo el proceso de la política pública puede centrarse en lo siguiente. Primero, los aspectos externos a la administración pública, preocupándose por el problema a tratar, sus dimensiones, la gravedad del mismo, el número de personas a las que afecta, etc. Que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos externos a la administración? ¿No? Determinando cuál es el problema a tratar, cuáles son sus dimensiones, ¿no? Cuáles son las causas, también podríamos complementar, y cuál es la gravedad de ese problema, ¿no? Y el número de personas o la población propiamente afectada y muchos otros aspectos. Ese es el punto, el primer punto, podríamos decir, que se debe de considerar dentro de cuando queremos responder cómo se analiza la política pública, ¿no? Segundo, comportamiento de los actores sociales críticos con intereses en el proceso de la política, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hecho de que los actores sociales involucrados, ¿no?, deben de tener una implicación, un comportamiento bastante crítico, pero con una crítica constructiva, ¿no? Con una crítica que podría de alguna manera visionar de mejor manera el problema en el primer punto y a su vez también dar una mejor visión, ¿no?, con intereses propiamente en el proceso de la política, no con intereses propiamente particulares o personales. O sea, en otras palabras, debe haber
un compromiso, ¿no? Un compromiso de ética propiamente de los actores sociales, ¿no? Dentro del proceso de la política. Tercero, los objetivos y las metas, ¿no? Interesándose por conocer la adecuación entre las previsiones y los logros. Los objetivos y las metas siempre van a estar ahí, ¿no? Plasmadas en toda política pública, porque finalmente lo que se busca es la solución de un problema. Pero el interés debe ser no solamente en que es el planteamiento del objetivo o el planteamiento de la meta, sino también a su vez interesándose cómo o qué mecanismos se van a utilizar, ¿no? Adecuadamente para alcanzar estos objetivos y metas, preveyendo justamente el logro, ¿no? Los logros de toda aplicación, de toda ejecución de política pública, ¿no? Entonces, eso como tercer punto. Y como cuarto punto, los medios e instrumentos utilizados, recursos humanos, financieros, organizativos y tecnológicos para desarrollar la política. Cuando se hace política pública no se puede hacer únicamente con una cuestión únicamente de diseñarla, implementarla, nada más, sino aquí también juega un papel importante y me parece que es crucial, ¿no? En materia de política pública el hecho de tener instrumentos utilizados. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Hablamos, uno, de recursos humanos, ¿no? También, a su vez, esto debe complementarse con los recursos financieros, la parte organizativa, la parte tecnológica, que son, en este caso, instrumentos necesarios para desarrollar política pública, ¿no? Entonces, entra a tallar varios aspectos, ¿no? Justamente para responder a esta pregunta, ¿cómo se analiza la política pública, ¿no? Desde la detección del problema a nivel externo, ¿no? Desde el compromiso que deben de tener los actores involucrados, a su vez también tener claro cuáles son los objetivos y las metas y a lograrlos, en otras palabras, y a su vez también tener en cuenta que se debe tener bien claro la utilización de los recursos humanos, financieros, organizativos, tecnológicos que son necesarios para el desarrollo de una política. Bueno, esto es lo que nos da a conocer Tamayo cuando nos habla referente al proceso de la política pública y de política pública propia.